Cuando quieras, empezamos. De acuerdo, me presento rápidamente porque probablemente haya gente que no es de Avenga. Mi nombre es Diego Delgado, yo trabajo acá en Avenga ya hace mucho tiempo, si no me equivoco, como 12 años, y en QA debo tener ya más de 16 años de experiencia. Em, el motivo de esta charla, la idea surge porque con todos estos avances que vienen habiendo, empezamos a toparnos con inteligencia artificial y la verdad es que muchas veces uno no sabe por dónde arrancar. Entonces, básicamente la idea de esta charla es tratar de ordenar un poquito las ideas y compartirles por ahí mis búsquedas, mis notas con respecto a lo que es la inteligencia artificial y el testing. Em, Básicamente, el objetivo va a ser tratar de sentar una base de conocimiento sobre lo que es la inteligencia artificial, tipos de inteligencia artificial, tendencias, también conocer las características y limitaciones de algunos modelos y ver cómo lo podemos aplicar en el testing. Aquí quiero hacer una aclaración. En esta charla vamos a dejar afuera lo que son las técnicas de testing de inteligencia artificial. Eso es motivo para otra charla porque también esta no va a ser la única charla que va a haber sobre inteligencia artificial y testing, van a haber más. La idea de esta es simplemente sentar las bases para que podamos saber de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial y conocer precisamente los modelos existentes y cómo podemos sacar provecho de ellos. Tampoco vamos a estar hablando de herramientas específicas, si bien vamos a mencionar algunas, el foco no es hablar de herramientas, porque también incluso ya hubo una charla, la charla anterior, la de Maxi Kunz, donde él nos presentó varias herramientas que ayudan al testing basadas en inteligencia artificial. Así que, como ven, va a ser un poco teórica esta presentación y en conjunto la idea es que nos vayamos imaginando un poco cómo va a ser el futuro de nuestra profesión a partir de estos cambios que se están viniendo. Voy a proceder a apagar la cámara, así se ve más en pantalla completa la presentación. Un segundo. Perfecto. Y bueno, vamos a ir arrancando entonces. Antes que nada, para poder hablar de inteligencia artificial tenemos que entender y ponernos de acuerdo en qué definimos como inteligencia. Hay, ahora voy a poner tres ejemplos de inteligencia. Tenemos, por empezar, la inteligencia humana. Podemos pensar en cómo una persona resuelve un problema matemático. Podemos hablar también de la inteligencia animal, por ejemplo, cómo un ratón de laboratorio eh, transita dentro de un laberinto para buscar un objetivo que sea salir y llegar al queso. También tenemos otro ejemplo, podría ser la inteligencia colectiva. Aquí en la imagen puse una colonia de hormigas coordinando un ataque a un insecto invasor. Y podríamos decir que, si bien estos son ejemplos que son diferentes de inteligencia artificial, hay ciertas cosas que tienen en común. Todas involucran un agente de algún tipo. En el primero es la persona, en el segundo es el ratón y en el tercero son las hormigas. Todas tienen un tipo de entorno. Por ejemplo, en el caso de la persona puede ser un examen, en el caso del ratón puede ser un laberinto, en el caso de las hormigas, la colonia bajo ataque. Todas tienen un objetivo. El de la persona será el de pasar el examen, el del ratón llegar al queso, el de las hormigas proteger su colonia, y todas involucran un agente percibiendo su entorno. En el caso de la persona será leer el examen, precisamente, las preguntas, los problemas. En el caso del ratón será ver y oler para poder salir de donde se encuentra. En el caso de las hormigas, oler precisamente el ataque, oler la invasión de este insecto. Y todas involucran a la gente tomando una acción. Eh,
Por ejemplo, el humano quiere resolver el problema para pasar el examen. El ratón va a querer navegar, la acción va a ser navegar el laberinto y el de las hormigas atacar al invasor. En todos los casos tenemos un agente en un entorno que percibe su entorno y elige acciones que espera lo lleven a cumplir su objetivo. Dados estos ejemplos, podemos pensar entonces la definición general de inteligencia como la habilidad de un agente de percibir un entorno y elegir acciones que incrementen sus posibilidades de lograr el objetivo. Pero esta definición, como pueden ver ustedes, dejan muchos puntos afuera. Por ejemplo, el tema del aprendizaje, el tema del conocimiento, razonamiento, planificación, etc. Estos componentes de la inteligencia lo vamos a ver más adelante, pero ahora vamos a pasar a lo que es la inteligencia artificial. Si tienen dudas, consultas, vayan comentándolas, por favor. Me pueden ir interrumpiendo mientras voy avanzando. Como tipos de inteligencia podemos hacer esta clasificación rápida. Tenemos la inteligencia natural y la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos definir la inteligencia artificial? ¿Y qué es la diferencia de la inteligencia natural? Bueno, la inteligencia natural es la que los organismos vivos adquieren a lo largo de la vida. Este incluye todo tipo de inteligencia orgánica como la de los humanos, animales, insectos e incluso las bacterias. También incluye inteligencia colectiva como un cardumen de peces, un enjambre de abejas o una colonia de hormigas como veíamos recién. Mientras que la inteligencia artificial es un tipo de inteligencia creada artificialmente por humanos usando máquinas. Básicamente, esa sería la diferenciación. Podemos decir que la inteligencia artificial es la habilidad de una máquina o sistema de replicar inteligencia natural, ya sea inteligencia humana, inteligencia animal o colectiva, como vimos en los ejemplos anteriores, pero adaptando la definición que teníamos antes de inteligencia, nos quedaría algo como esto: la capacidad de una máquina o sistema de percibir un entorno y elegir acciones que maximicen la probabilidad esperada de lograr un objetivo. Esta definición está sacada de acá. Yo les voy a dejar las referencias en la presentación, así bueno, más adelante cuando se comparte también vamos a compartir la presentación, cuando se publique el video. Entonces, ordenando un poco las ideas, en inteligencia artificial, el agente es una máquina de algún tipo, puede ser un software corriendo en una computadora, un robot o cualquier artefacto realizado por el ser humano. El entorno puede ser el mundo físico, como sería en el caso de los robots y los autos autónomos, o también puede ser entornos virtuales, como simulaciones, juegos o set de datos. Por acciones hablamos de acciones físicas como moverse, hablar, o acciones virtuales como producir datos como salida, o tomar alguna decisión o haciendo alguna predicción de algún tipo. Y por probabilidad esperada hablamos de probabilidad estadística de éxito de un agente dado una acción. Los agentes de inteligencia artificial maximizan sus chances de éxito matemáticamente usando software. Entonces podemos decir que el objetivo, por objetivo, bueno, el último, of achieving a goal, por objetivo nos podemos referir a cualquier objetivo para el cual fue diseñado el agente. Siempre que diseñamos una inteligencia artificial, tiene un objetivo, bueno, precisamente eso. Por ejemplo, tenemos los robots que limpian las casas, tenemos, en el caso de esos robots, el objetivo es limpiar el piso de la casa. En los autos autónomos es que lleven de forma segura a los pasajeros. Y objetivos virtuales pueden ser cómo ganar un juego o cómo resolver un problema matemático complejo. Bueno, va a depender para qué precisamente hemos creado la inteligencia artificial, hemos entrenado la inteligencia artificial. Esta visión de agente racional de la inteligencia artificial es lo que la mayoría de los investigadores usan para definir inteligencia artificial. Así que esta vendría a ser la definición, digamos, que deberíamos tener.
Mientras que por ahí el público general puede cambiar a medida que van habiendo innovaciones tecnológicas, lo que definen como inteligencia artificial. El tema de las inteligencias artificiales se inicia en 1950. Imagínense cuánto tiempo llevamos con esto. Hubieron varias olas de inteligencia artificial hasta que llegara a este punto. A lo largo del tiempo se ha ido llamando inteligencia artificial precisamente a los avances que iban surgiendo, las innovaciones tecnológicas que iban surgiendo, pero bueno, esa es una visión por ahí más manejada por el público en general, como por ejemplo ahora a ChatGPT u otro modelo de LLM, ya le llamamos la inteligencia artificial, y no, es un tipo de modelo de inteligencia artificial, no es la inteligencia artificial. Así que bueno, la definición eh, puntual con respecto a inteligencia artificial es esta, la que le estoy compartiendo en este momento. Bueno, vamos a hablar de tipos de inteligencia artificial. Hay tres tipos de inteligencia artificial según la bibliografía que hay disponible. Yo acá puse, bueno, precisamente de dónde salen estos conceptos. También está en el ISTQB, en el syllabus que habla sobre inteligencia artificial, hace lo mismo, la misma clasificación. Por un lado está la inteligencia artificial estrecha, Artificial Narrow Intelligence, que le vamos a llamar ANI, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. Estos serían los tres tipos de inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial estrecha, o ANI, ya existe. Esto ya está disponible, nos hace la vida más fácil. La característica que tienen es que se especializan en una sola tarea, no tienen conciencia ni comprensión real. Y ahí, bueno, podemos hablar de los chatbots, por ejemplo, el IBM Watson, Alexa, Siri, porque responden preguntas o ejecutan comandos, pero solo dentro de su entrenamiento. El reconocimiento facial, que se usa en sistemas de seguridad o desbloqueo de teléfonos. También están los recomendadores. Bueno, acá puse Netflix, Spotify, Amazon, YouTube, que predicen preferencias basadas en datos sin entender el contexto cultural. Estos son ejemplos precisamente de Artificial Narrow Intelligence. Después tenemos la inteligencia artificial general. Este tipo de inteligencia artificial no existe aún, así que vamos a hablar de ejemplos teóricos y vamos a volar un poquito en la imaginación acá. Deberían tener capacidades similares a la humana de razonar, aprender y aplicar conocimientos en cualquier ámbito. Yendo a lo que es literatura, cine, unos ejemplos podrían ser los robots humanoides autónomos, como por ejemplo Sony de la película Yo Robot, o tal vez un robot tipo R2-D2 de Star Wars, y bueno, hay muchos más, ¿no? Serían robots que podrían cocinar, conversar, tomar decisiones éticas como un humano, ese tipo de cosas. Obviamente esto no existe aún. Tenemos los asistentes basados en inteligencia artificial con sentido común. Por ejemplo, imagínense un chat que realmente entienda ironías o emociones, que comprenda chistes, que tome en cuenta un contexto cultural y que aprenda como un niño. Bueno, eso tampoco existe hoy por hoy. Después también, bueno, si nos ponemos a imaginarnos, podrían haber agentes médicos basados en inteligencia artificial que serían capaces de diagnosticar cualquier enfermedad y explicarían tratamientos con empatía. Bueno, estas cosas que aún no existen. Y este es el objetivo de muchos investigadores en la actualidad, llegar a lo que son los modelos de inteligencia artificial general, que podrían resolver cualquier cosa que podría resolver una persona. Y por último, ya estamos hablando de la superinteligencia artificial. Esto ya es más futurista todavía, pero sorprenderá de que no está muy lejos del anterior. Ya voy a explicar por qué. Esto sería un tipo de inteligencia artificial futurista que superaría ampliamente la inteligencia humana en todas las áreas, incluyendo creatividad y emociones.
Imagínense una inteligencia artificial que resuelva problemas globales como el cambio climático, energía infinita. Sería capaz de encontrar soluciones imposibles para los científicos humanos, que tenga autoconciencia. Y acá, bueno, cuando se habla de autoconciencia, el ejemplo no más positivo puede ser Skynet de Terminator 2. Diseñaría su propia evolución sin ayuda humana. O podemos hablar de simuladores de realidades, por ejemplo, el arquitecto de Matrix, que podría crear universos virtuales indistinguibles de la realidad. Y bueno, esto como ideas, ¿no? Porque no sabemos, estos son hipótesis nada más, hipótesis futuristas que no sabemos a dónde llegarían. Lo interesante es que se cree que cuando lleguemos a la inteligencia artificial general, la AGI, las superinteligencias artificiales surgirían al poco tiempo después. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales generales tendrían la posibilidad de mejorarse a sí mismas recursivamente y no tendrían limitaciones biológicas como un cerebro orgánico. O sea, no se cansaría de aprender y de evolucionar constantemente. Así que bueno, esos serían los tres tipos de inteligencia artificial que incluso lo van a encontrar en la IEEE, en toda la literatura que habla sobre inteligencia artificial. Así que esto es un estándar, básicamente. Estos tres tipos de inteligencia, la verdad que son muy interesantes para discutir. Razones nos sobran precisamente para poder discutirlas. Pero bueno, nosotros ahora nos vamos a enfocar en lo que es la inteligencia artificial estrecha, ANI. ¿Por qué? Por la simple razón que es la que existe hoy por hoy, es con la que nos podemos topar nosotros en la actualidad, pero sin perder de vista que en el futuro, en las próximas décadas, seguramente habrán cambios importantes. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta acá? Seguimos. Componentes de inteligencia artificial. Recuerdan que yo dije que habían varias cosas que no estaban contempladas en la definición que di. Bueno, básicamente porque forman parte de los componentes de la inteligencia artificial. Los componentes serían percepción, aprendizaje, conocimiento, razonamiento y planificación. En el caso de la percepción, es la capacidad de un sistema para interpretar datos del mundo real. Por ejemplo, imágenes, sonidos, textos, y convertirlos en información útil. Por ejemplo, pueden usar sensores como cámaras, micrófonos, en el mundo real o de forma virtual, datos estructurados, textos, base de datos. Y en el caso de procesamiento de imagen, podría usar Vision Computing, ya vamos a ver de qué se trata, para reconocer rostros con OpenCV, o NLP, Natural Language Processing, para entender una pregunta de un chat, por ejemplo. Eh, Se podría valer de esas técnicas. Un ejemplo puede ser un coche autónomo que percibe peatones mediante cámaras y mediante LIDAR, que vendría a ser Light Detection and Ranging, que es un tipo de radar, por decirlo así muy brutamente. Ese podría ser un ejemplo. El segundo es aprendizaje, learning, que es la habilidad de mejorar automáticamente el desempeño a partir de datos o experiencia. Acá se dividen en tres formas de aprendizaje. Está el aprendizaje supervisado, el no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Ya vamos a ver un poquito más también eso. Por ejemplo, aprendizaje supervisado puede ser clasificar correos como spam o no spam, con ejemplos etiquetados. Aprendizaje no supervisado puede ser, por ejemplo, en Machine Learning, agrupar clientes por comportamiento. Esto se llama clustering, ya vamos a verlo un poquito más adelante. El aprendizaje por refuerzo, un robot que aprende a caminar mediante prueba y error, como el robot de Figure AI, no sé si lo conocen, pero bueno, es precisamente un robot que fue entrenado
para aprender a caminar y ha sido a prueba y error, o sea, se tropezaba, e iba mejorando, bueno, de esa manera. Otro ejemplo que puede haber de aprendizaje por refuerzo puede ser, perdón, de aprendizaje en general puede ser Netflix, que aprende de las preferencias que tiene uno para recomendar películas y series. Después tenemos conocimiento, que es la representación y almacenamiento de información que el sistema debe usar para razonar. Pueden ser una base de conocimiento, puede ser grafos de conocimiento, o sea, relaciones entre entidades, por ejemplo, París es la capital de Francia, y así, bueno, armar los grafos. Modelo de lenguaje, por ejemplo, GPT-4, no voy a hablar de las últimas versiones, pero sí de 4, almacena, entre comillas, patrones lingüísticos de sus datos de entrenamiento. Y un ejemplo podría ser un chatbot médico que usa una base de conocimiento sobre enfermedades para responder preguntas, ¿no? Estamos hablando de la base de conocimiento. El razonamiento es la capacidad de usar lógica para inferir conclusiones a partir del conocimiento disponible. Puede ser razonamiento deductivo, por ejemplo, de lo general a lo más específico, por ejemplo, Diego es humano. Por ejemplo, si tenemos todos los humanos son mortales, puede deducirse Diego es humano, Diego es mortal. Sería el razonamiento deductivo. El razonamiento probabilístico, usar incertidumbres. Si el cielo está nublado, hay un X porcentaje de probabilidad de lluvia. Por ejemplo, en un sistema de diagnóstico médico, puede deducir una enfermedad basándose en síntomas. Ese es el razonamiento probabilístico. Planificación es la habilidad de definir secuencias de acciones para alcanzar un objetivo, considerando ciertas restricciones, ¿no? Por ejemplo, los algoritmos de búsqueda, como, no sé cómo se llama, pero se lo pone como A asterisco, que bueno, es un tipo de algoritmo que te permite encontrar la ruta más corta en un grafo definido, o sea, uno le define el objetivo y te encuentra la ruta más corta. Esto ayuda a optimizar recursos y tiempo. Un ejemplo puede ser un robot de un almacén que planifica la ruta más eficiente para recoger paquetes. Imagínense el warehouse de Amazon que tiene los robots que trasladan paquetes de un lado a otro. Bueno, precisamente usaría este tipo de componente de inteligencia artificial, como lograr el camino, la ruta más corta. Bueno, todos estos componentes se integran. Imaginemos que queremos viajar a Madrid y usamos un asistente basado en inteligencia artificial para viaje. La percepción sería, por ejemplo, que escuche nuestro pedido, quiero volar a Madrid en junio. Learning, el aprendizaje, sería reconocer tu patrón de viajes, eh, si basado en la información que tenga, o si prefiero vuelos matutinos o si prefiero viajar de noche. Conocimiento sería consultar la base de datos de la aerolínea para buscar los vuelos y los precios. El razonamiento, por ejemplo, puede inferir que en junio es temporada alta y sugiere reservar rápido. Y la planificación, por ejemplo, sería generar un itinerario con el vuelo, hoteles, actividades, etc. Este es un ejemplo de cómo se podrían integrar precisamente estos componentes dentro de una inteligencia artificial. Pero si bien estos componentes están en todas las inteligencias artificiales actuales, no todas requieren las 5. O sea, siempre van a haber estos componentes, pero no necesariamente hacen falta las 5. Por ejemplo, un chatbot simple se puede usar solo con percepción y conocimiento, con perception y knowledge. O un robot autónomo sí puede integrar las 5. Entonces, bueno, va a depender precisamente del objetivo, de cómo esté diseñada la inteligencia artificial, va a usar o no todos estos. Pero en un futuro, las inteligencias artificiales generales, de las que estuvimos hablando recién, seguramente van a necesitar las 5. O sea, aquí en las estrechas, en Artificial Narrow Intelligence, no necesariamente usa las 5, puede usar menos, pero en las generales sí usaría todas, precisamente.
Espero no haberlos aburrido con este slide, pero es importante entender esto, ¿no? De cuáles son los componentes de la inteligencia artificial. Percepción, aprendizaje, conocimiento, razonamiento y planificación. Ya vamos a ir desarrollándolos también más cuando vayamos entendiendo los modelos actuales. Bueno, con respecto a aplicaciones de inteligencia artificial, bueno, yo creo que acá no hay mucho para decir. Tenemos hoy por hoy ChatGPT, autos autónomos. Bueno, estoy repitiendo los ejemplos que di anteriormente. Hemos ido hablando ya de incluso de más ejemplos, pero también hay infinidades de usos que le podemos dar. Por tirar alguno, servicio de atención al cliente, servicio al cliente, podemos usar generadores de preguntas frecuentes, chatbots que automaticen ciertas respuestas, asistentes de voz, como dijimos ya Siri o Alexa. En finanza podemos tener algoritmos de trading, detección de fraude, gestión de cartera de inversión. En salud, herramientas de diagnóstico, recomendaciones de tratamiento, verificación de recetas médicas. En la industria podemos tener diseño de productos, robots industriales, como hemos visto antes, detección de defectos de producto. En marketing, por ejemplo, optimización de publicidad, análisis de sentimiento en redes sociales, recomendaciones de producto, por ejemplo, estos recomendadores que mencionaba hace rato, Amazon o Netflix. En transporte tenemos robots de almacenes, los warehouse robots. Tenemos optimización de ruta, lo que hablábamos hace rato. También podemos poner de ejemplo a Google Maps, que uno le pone hacia dónde quiere ir y usa un algoritmo precisamente para optimizar la ruta. Uno puede elegir incluso si quiere ir a la ruta más rápida, la más segura. Bueno, tiene varias opciones. Drones de entrega, por ejemplo, que esto se decía mucho hace unos años, pero no sé en qué ha quedado. Y nada, estos ejemplos son solamente la punta del iceberg. De seguro a ustedes se les van a ocurrir muchas ideas más de cómo se pueden utilizar las inteligencias artificiales, pero los usos son muchísimos. Ahora vamos a ver cuáles son las inteligencias artificiales que hay actualmente. Cómo trabajan las inteligencias modernas y cómo es el tema de Machine Learning, Deep Learning, NLP, IA generativa, etcétera. Bueno, de eso es lo que vamos a tratar de entender ahora en esta parte. ¿Alguna pregunta, alguna consulta por ahora? No, todo claro, ¿eh? Bien, seguimos entonces. Vamos a hablar de Machine Learning. ¿Se imaginan cómo le podemos enseñar a una máquina sin tener que programarla explícitamente? ¿A qué me refiero de programarla explícitamente? De decirle qué hacer a partir de tal hecho. Por ejemplo, es como nosotros programamos generalmente. O sea, nosotros cuando programamos, en el caso del testing automatizado, es pasar o fallar en función a que si se cumple o no el resultado esperado. O sea, eso es programarla explícitamente. Bueno, ¿se les ocurre cómo podríamos enseñarle a una máquina sin tener que programarla explícitamente, así definir las cosas tan puntualmente? Bueno, básicamente le podemos enseñar con datos y el proceso llamado Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Son algoritmos que aprenden patrones de datos para hacer predicciones o decisiones. Imagínense, nosotros tenemos los datos con los cuales vamos a entrenarlos, se lo pasamos a un algoritmo que va a hacer esta búsqueda de patrones y para poder después hacer predicciones o decisiones, y con eso vamos a crear el modelo. De esta forma se crea el modelo de Machine Learning, con los datos que nosotros le fuimos pasando, ¿no? Tenemos nuestro set de datos, le pasamos y creamos el modelo. Y después, ¿cómo se usa? Bueno, cuando ingresamos un nuevo dato al modelo, ya el modelo actúa como una función y da una predicción. Ya el modelo, básicamente, la forma más fácil de entenderlo es considerar el modelo como una función, en el caso de Machine Learning, donde pasamos el nuevo dato y nos da la predicción. Existen varias formas de hacerlo, precisamente de que haga el análisis de datos.
Por ejemplo, tenemos por clasificación. Imagínense que le ingresamos en una tabla personas y tenemos lo que es el peso y la altura y decimos si es un adulto o un niño en cada una de las filas. Cuando le pasamos todos los datos, se crea este tipo de gráfico y la inteligencia artificial, Machine Learning, crea como esta división donde te dice, bueno, si se encuentra de este lado de la línea, va a ser un niño, si se encuentra de este lado de la línea, va a ser un adulto. Esto es un aprendizaje por datos, digamos, ¿no? Otro es el de regresión, este es el de clasificación. El de regresión es otra forma de Machine Learning, donde lo que se intenta es predecir el valor de una variable que es continua. Por ejemplo, en la imagen tenemos un ejemplo en el que se intenta predecir el beneficio en función de una inversión que se ha realizado, ¿no? Tenemos aquí. Y los puntitos azules son todos los datos con los que lo entrenamos. Estos son aprendizajes supervisados. Después tenemos lo que se llama aprendizaje no supervisado, que es parecido al primero, pero dejamos que la agrupación, nosotros acá podemos agruparlos en niños y adultos, se lo especificamos. En este caso, la agrupación la hace directamente el modelo. Nosotros no le indicamos nada, no le decimos que lo divida que lo clasifiquen de alguna forma, sino que dejamos que el modelo lo clasifique de forma autónoma. Como decía recién, Machine Learning sirve para detectar patrones, tomar decisiones y predecir salidas usando solo datos. Toma tiempo entrenar estos modelos y tiene limitaciones para problemas más complejos, pero aún así, lo que es Machine Learning es parte de los fundamentos de la base de la inteligencia artificial moderna. Después tenemos Deep Learning, que vendría a ser como un subcampo de lo que es Machine Learning, y en este caso usa redes neuronales profundas para tareas más complejas. Imagínense que los círculos que tiene representan neuronas y las líneas son las conexiones que hay entre ellas. Cada capa, como pueden ver, tiene varias capas que hacen distintas cosas. Ya no hablamos de un modelo, como decíamos recién, de un agente que hace la tarea, sino estamos hablando de muchos nodos, de muchas neuronas. Y cada una, por ejemplo, esta extrae el píxel valor, esta identifica los bordes, la capa 2, la capa 3 combina los bordes para identificar las formas, la capa 3 identifica características, la capa 5 ya hace la combinación de las características identificadas. Cada capa extrae características cada vez más complejas de la capa anterior y también más abstractas. Se puede luego ingresar al revés, por ejemplo, yo le pasé imágenes de animales y me identifica qué animal es. Yo podría hacerlo después lo contrario, ingresar la palabra de algún animal y esperar que me la genere a la imagen. O sea, en este caso tengo de entrada imágenes, salida texto, bueno, puedo tener un texto de entrada y de salida una imagen. Total, ya sabe cómo ir construyendo. No sé si vieron esos videos, hay un video que está bastante interesante donde muestran una inteligencia artificial basada en Deep Learning que crea rostros de celebridades. Lo que hace fue entrenado le entrenaron con caras de muchas celebridades, entonces imagina el rostro de celebridades. Bastante interesante cómo lo va mostrando el video, porque va haciendo la progresión de cómo van alterándose las imágenes a medida que se van procesando. Con Machine Learning podíamos hacer predicciones simples. Con Deep Learning podemos ingresar datos complejos y generar datos complejos como salida. Por ejemplo, aquí ya podemos hablar no solamente de texto, podemos hablar de imágenes, audio, video y más. También podemos clasificar objetos en tiempo real. Un ejemplo de esto es precisamente el reconocimiento facial de los smartphones o la clasificación de imágenes en las redes sociales. Podrían ser ejemplos de Deep Learning. Tenemos Reinforcement Learning, aprendizaje por refuerzo. Deep Learning tiene limitaciones y no puede resolver problemas que tengan múltiples pasos.
Esa es una limitación. Hace una tarea, pero no puede hacer múltiples pasos. Con Reinforcement Learning, bueno, este es un tipo de Machine Learning que aprende a resolver problemas a prueba y error y con recompensa. También a veces se combina lo que es Deep Learning con Reinforcement Learning, creando Deep Reinforcement Learning. Ya van a ver cómo se van combinando estas tecnologías para lograr cosas más complejas. Yo acá en el gráfico puse un ejemplo sencillo de un robot siendo entrenado en una simulación, y acá podés hacer la prueba de error, acá puede cometer accidentes y no pasa nada porque está en un entorno virtual. Entrenarlo en un entorno virtual para luego deployarlo en el robot físico. O también podemos tener este ejemplo de reinforcement learning. No sé si, bueno, hubo mucha revolución en el mundo tecnológico hace unos años cuando AlphaGo, un software, fue capaz de vencer a los campeones de Go, un juego asiático. eh, y nada, o sea, es como que fue la primera vez que una máquina vencía a los campeones precisamente de este juego, ¿no? De Go. Y les voy a poner otro ejemplito de Reinforcement Learning. Vamos a ver si se puede. ¿Se ve el video? Sí, se ve ok. Perfecto. Bueno, acá Sí. muestra un juego, cómo ha sido entrenado precisamente esta gente con aprendizaje por refuerzo. Pueden ver que en los primeros 100 intentos es bastante pobre su desempeño. Las acciones que podían hacer es moverse a la izquierda y a la derecha. Y la recompensa es el puntaje. Ven que ahora va a 0,7, 0,8. Ese es la recompensa. Acuérdense que esto es prueba y error con recompensa. Entonces va aprendiendo. Miren cómo ya va mejorando cada vez mejor su desempeño, ya empieza a ser más preciso, y todo el aprendizaje lo hace solo, a base de prueba y error, no es como Machine Learning que uno tiene que estar entrenándolo. Y acá, cuando después de los 600 intentos, como dice esa imagen, logra algo genial. Básicamente descubre que si crea un túnel a los costados, puede mandar por ahí la bolita y hacer que rompa todo mucho más rápido. Esto fue logrado a los 600 intentos, ya jugando como un profesional del juego. Después les dejo también el link en la presentación. Ups, un segundo que me quedó listo. Perdón por eso. Bien, después tenemos también Computer Vision, visión por computadora, que básicamente hace procesamiento y análisis de imágenes y videos exclusivamente para extraer información. Por ejemplo, los coches autónomos, diagnóstico por imágenes, por radiografía. Bueno, este tipo de cosas se usa lo que es Computer Vision, porque esto ya está así creado específicamente para lo que es imagen y video. Tenemos NLP, Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural, que es una inteligencia artificial que entiende, genera o traduce lenguaje humano. Por ejemplo, los traductores que tenemos hoy por hoy, análisis de sentimientos en redes sociales, clasificación de texto. Inclusive en algún proyecto que he trabajado lo que se hacía era, se cargaban documentos y se podía extraer información de los documentos, por ejemplo, fechas, firmantes o alguna información que necesitemos de los documentos. Eso te permite automatizar tareas sin tener que estar leyendo todo el documento. Bastante interesante, por cierto, lo que se había desarrollado. Eso es NLP. Después tenemos las inteligencias artificiales generativas, que acá, dato importante, tanto Deep Learning como las Generative AI son los campos de inteligencia artificial que mayor crecimiento tuvieron en el 2024. Esto según una revista especializada. Y yo creo que ahora en 2025 está el tema de los modelos razonadores. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, las Generative AI es un tipo de inteligencia artificial que crea contenido nuevo.
puede ser textos, imágenes, música, código, a partir de patrones aprendidos de datos existentes. Por eso puse este gráfico donde tenemos Generative AI, que hace uso de Computer Vision, Machine Learning, NLP, Speech Processing. Es como que ya se empiezan a combinar y se empiezan a crear cada vez modelos más complejos y que puedan resolver más cosas. Ejemplo, ChatGPT, Midjourney para crear las fotos, AIVA para composiciones musicales. Aquí hay que tener en cuenta que en estos tipos de modelos no solamente analizan, sino que generan, producen salidas originales. Como técnica base usan modelos como GANs, redes generativas antagónicas, que esto se usa para imágenes y videos. Yo después les puedo dejar referencia a esto porque cada punto que estoy hablando es para desarrollar ampliamente, pero la idea es que de esta conversación es que se lleven una idea para después poder saber por dónde encarar cuando quieran hacer algo con inteligencia artificial. Otra técnica que usa son los transformers, que son más que nada para texto, imágenes y audio. Son técnicas de base que usa. Aprende de grandes colecciones de datos, libros, arte, sonido. Es como que se le tiene que proveer de grandes volúmenes de datos. Y nada, son las que más impacto han generado últimamente, las inteligencias artificiales generativas. Después tenemos los modelos razonadores. Esto lo agregué al último por la ventana. Perdón, la slide no es muy bonita. Básicamente son sistemas de inteligencia artificial que aplican lógica y reglas explícitas para resolver problemas paso a paso sin depender de datos de entrenamiento. Eso está bueno. Nosotros, por ejemplo, cuando uno usa DeepSeek, el modelo razonador R1, uno puede ver cómo se va preguntando sobre lo que uno le preguntó. O sea, uno le da una tarea, uno hace un prompt y se pregunta sobre ese prompt y uno puede ir viendo cómo va razonando. Cuando hagan ustedes la prueba con DeepSeek, eligen el modelo razonador y pueden ver ahí cómo se va, o pueden expandir precisamente para que les muestre cómo va pensando la inteligencia artificial para responderles. Esto está basado en reglas, usan conocimiento estructurado. Las decisiones son trazables, esto que yo les comentaba. Uno puede saber por qué eligieron una respuesta, porque uno puede ver cómo van razonando para darte esa respuesta. Son precisos estos modelos, pero no rígidos. Son muy buenos para el dominio con reglas claras, matemáticas, leyes, pero no manejan bien las ambigüedades. En ese caso, por ahí son mejores las generativas. Y si se fijan ustedes en ChatGPT o DeepSeek, pueden elegir modelos razonadores o modelos generativos dependiendo de la tarea que ustedes quieran hacer. Esto es importante también. Por ejemplo, hay una frase que leí que me pareció interesante que decía: los razonadores juegan ajedrez, los generativos escriben poesía. Esto como para graficar la diferencia entre los modelos razonadores y los modelos generativos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, esta slide la voy a pasar rápido, se los voy a dejar explicada cuando comparta la presentación, pero bueno, básicamente estos son otros tipos de modelos. Bueno, no vamos a entrar en esto porque estamos cortos de tiempo. Sigamos avanzando y llegamos a la parte por ahí más interesante. Pero cómo la inteligencia artificial, cómo podemos nosotros usar inteligencia artificial y cómo impactará la inteligencia artificial en nuestros planes de carrera. ¿Cómo podemos aprovechar esto como para sacar ventaja? Vamos a hablar de esto un poco. Primero, se me ocurren 3 formas de utilizar la inteligencia artificial. En realidad son 4, faltaría una cuarta. Yo puse acá entrenar modelos, construir aplicaciones basadas en modelos ya realizados o usar herramientas que ya estén disponibles. La cuarta sería testear modelos de inteligencia artificial, pero como lo comenté en un inicio, esa quedó fuera de alcance. Entonces, en el primero lo que podemos hacer es entrenar modelos de inteligencia artificial usando dataset o una simulación o por demostración. El segundo, podemos crear aplicaciones usando modelos preentrenados,
O sea, no estaríamos arrancando desde cero entrenando un modelo, sino que podríamos usar modelos preentrenados y crear aplicaciones que nos sirvan a nosotros para testear. Y la tercera es simplemente usar las herramientas que hay de inteligencia artificial disponibles que nos puedan ayudar a acelerar nuestro trabajo. Vamos por la primera. Entrenar un modelo de inteligencia artificial requiere conocimientos de data science y machine learning, pero cada vez existen más facilidades para entrenar nuestros propios modelos. Hay herramientas como AutoML y otras más. Yo la verdad que ahí no hice un doble clic, no me puse a investigar mucho, pero es como que ya hay muchas herramientas que te ayudan a entrenar tus propios modelos. Lo que queremos aquí es crear y ajustar modelos de inteligencia artificial desde cero, utilizando datos o interacciones para enseñarles tareas específicas. En esto hay 3 métodos de entrenamiento: datasets, simulation y demonstration. Dataset es el entrenamiento de modelos supervisados utilizando ejemplos conocidos. Por ejemplo, podemos entrenar un modelo de clasificación de bugs usando reportes históricos de etiquetados de Jira. Por ejemplo, prioridad, severidad, tipo, estado, etc. Entonces, cuando un QA o un desarrollador reporte un nuevo bug, el modelo podría clasificar automáticamente sus atributos, prioridad, severidad, tipo, podríamos hacerlo. Simulación, básicamente uso de entornos virtuales donde la inteligencia artificial aprende mediante prueba y error, optimizando su comportamiento a través de recompensa. Esto es la definición de Reinforcement Learning. Por ejemplo, podríamos entrenar un agente de automatización de pruebas en un entorno simulado antes de desplegarlo en un ambiente real. Ahí yo lo que estaba pensando, lo voy a mencionar rápidamente, una de las ideas que estoy desarrollando es automatizar el testing de chatbots basados en inteligencia artificial generativa con inteligencia artificial. Básicamente lo que estoy pensando hacer es como los chatbots basados en inteligencia artificial generativa no responden de la misma forma, no podemos configurar nosotros los resultados esperados. Y eso no necesariamente dice que esté respondiendo mal, porque puede escribir lo mismo de diferentes formas. Entonces, ¿cómo hacemos? Mi idea básicamente es usar inteligencia artificial, pasarle las interacciones que voy realizando con el chatbot a esta inteligencia artificial y que la inteligencia artificial evalúe en función a la base de conocimiento si está respondiendo bien o no está respondiendo bien. Ese sería un ejemplo, por ejemplo, de simulación donde estaría haciendo el entrenamiento con unos chatbots desarrollados por mí y después para sacarlo a producción y poder apuntarlo a chatbots reales con diferentes bases de conocimiento. Eso ayudaría para lo que es la calibración de los chatbots, pero bueno, es un tema más amplio. Después tenemos, por ejemplo, demostración, que bueno, en este caso la inteligencia artificial aprende replicando acciones humanas observadas en demostraciones. Por ejemplo, acá se me ocurre que se podrían grabar locators optimizados de un sitio para entrenar a un agente que nos ayude después a identificar locators para automatizar pruebas. Se me ocurre, esa puede ser una idea. Todas estas son ya por ahí voladas mías o voladas que fui buscando, preguntándole a los modelos de LLM que tenemos actualmente. Bien. Después bueno, seguimos con entrenamiento de inteligencia artificial. Por ejemplo, acá puse algunos casos de uso que pueden haber en QA. Puse testing automatizados, modelos que predicen flaky test, generan casos de pruebas sugeridos o detectan áreas críticas. Esto de modelos que predigan flaky test me parece muy buena idea. Muchas veces los que hacemos testing automatizado nos topamos con casos de pruebas automatizados cuyos resultados no son confiables porque son aleatorios. A veces pasan, a veces fallan, no sabemos por qué. Bueno, podríamos entrenar un modelo para que nos ayude a predecir esto. Tenemos detección de anomalías, identificación temprana de patrones inusuales en logs, métricas de sistemas o resultados de pruebas. Imagínense si los logs se los estamos mandando a un agente de inteligencia artificial entrenado para que identifique anomalías. Podemos tal vez identificar bugs antes de que sean detectados por el cliente o al mismo tiempo.
Esto si hacemos un shift right y llevamos el testing a producción, me imagino. Estamos volando en estas cosas porque son cosas que no sé si se hicieron. Chatbots internos, bueno, esto es lo más sencillo, o sea, crear asistentes virtuales entrenados con documentación técnica interna de la empresa para consultas rápidas, soporte de proceso, guías, etc. No lo recomendaría tanto porque tenemos modelos ya preentrenados que nos facilitarían este desarrollo, así que no lo recomendaría tanto. No sé si entrenaría un modelo desde cero para este tipo de acciones. Se pueden crear estos chatbots en Slack o Teams, eso se puede hacer sin ningún inconveniente. Bueno, pasamos al segundo, que es crear nuestras propias aplicaciones basadas en modelos existentes. Aquí consiste en utilizar modelos ya entrenados, como los LLM. LLM significa Large Language Model. Ahí podemos meter a todos los chatbots más conocidos, Gemini, Cloud, ChatGPT, DeepSeek, etc. O modelos de Computer Vision, y adaptarlos a necesidades específicas que tengamos, evitando el costo y el tiempo de entrenar un modelo desde cero. Por ejemplo, se me ocurre en algunos casos el asistente de documentación técnica, lo que le decía recién, ajustar un modelo existente con datos propios. Podemos utilizar, por ejemplo, la wiki interna y de esa forma alimentar un modelo de LLM que nos pueda resolver las consultas técnicas, o de NLP. Por ejemplo, acá puse, bueno, algo que muchos hacemos, que es hacer scripting usando ChatGPT. Por ahí tomamos un escenario o vemos cómo lo escribimos y podemos generar precisamente un script de pruebas automatizadas. O en mi caso también, hace mucho hice una prueba con Swagger, le pasaba el JSON que tenía toda la colección de las APIs, y me generaba los escenarios, no todos los escenarios, pero me generaba muchos escenarios ya automatizados. Eso fue un desarrollo que hizo Euge Serrano y era generación de código con ejemplo. Se podría hacer algo como eso. Bueno, hay muchas cosas. Acá tiro más ideas. Generación de código asistido. Bueno, acá en Avenga se está creando, hay un equipo que está creando un asistente un copilot para las IDEs de desarrollo. Análisis de logs mediante NLP, por ahí esto sería más fácil inclusive que entrenarlo desde cero usando un modelo ya preexistente, aplicando transformers para clasificar y priorizar errores de registro del sistema. Sistemas de búsqueda semántica, acá implementar motores de búsquedas inteligentes usando embedding y bases de datos vectoriales. Esto ya es más complejo, pero imagínense que podríamos tener un modelo que nos ayude para ver, de no duplicar bugs. Por ejemplo, imagínense que queremos escribir un bug y escribimos el botón de login no responde después del tercer intento. Este modelo podría buscar semánticamente bugs, defectos reportados de forma similar, semánticamente similar, y por ejemplo, si tenemos uno que dice login falla tras múltiples clics, lo puede identificar y capaz que no creamos un nuevo bug, simplemente reabrimos el anterior si se trata de lo mismo. Puede estar interesante hacer este tipo de cosas. Después también se me ocurre uno que propuse a un cliente, que es un cliente que tenía una infraestructura y una arquitectura muy compleja, muchos sistemas, muchas bases de datos, muchos nodos. Básicamente una dificultad que se tenía es que cuando se hacían pruebas de performance, impactaba en algún nodo, en alguna API, impactaban en otros equipos, y a su vez como otros equipos también usaban recursos que impactaban en esas APIs, los resultados no eran muy confiables. Bueno, la propuesta que hice fue de entrenar un modelo con la arquitectura y la infraestructura y con los incidentes ocurridos ocasionados por pruebas de performance, y de esa forma que el modelo prediga dónde impactarían futuras pruebas de performance para notificar a los equipos involucrados. Nada, son ideas que van surgiendo.
cuando uno empieza a ver esto, se empieza a imaginar cosas, ¿no? De qué cosas se pueden hacer. Y por último, usar herramientas de inteligencia artificial que ya estén hechas. Bueno, Maxi Kunz nos dio una charla muy interesante donde nos presentó varias herramientas, más que nada enfocadas en las que son gratuitas. Acá a mí se me ocurre, por ejemplo, Postman. Postman tiene Postbot y la verdad que funciona bastante bien porque te sugiere casos de pruebas para las APIs. Hay una aplicación que, si bien es paga, también me parece interesante, que hace autocorrección de selectores rotos. Cuando hacemos, imagínense, cuando hacemos pruebas de frontend, una de las cosas más comunes que tenemos es que se nos rompan las pruebas porque modifican el front. Bueno, Testim.io lo que hace es identificar eso y hacer las correcciones automáticamente. O cualquier asistente de programación en IDE de desarrollo. Son algunos ejemplos que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, en gestión de proyectos, bueno, Jira tienen el Atlassian Intelligence que predice riesgos en sprint basado en el historial de proyecto. Hay muchas herramientas y seguramente si ustedes buscan van a encontrar más, pero bueno, no quise centrarme en esto porque bueno, es algo que va modificándose día a día y bueno, ya Maxi Kunz había dado una charla sobre este tema. Entonces, resumen, entrenar modelos. Si entrenamos nuestros propios modelos tenemos el máximo control del modelo, pero requiere más tiempo, más recursos. Usar modelos preentrenados, que vendría a ser ya un balance entre la personalización y la facilidad, o usar aplicaciones existentes, ya inteligencias artificiales accesibles, que no tenemos que desarrollarlas, ni nada de eso. Básicamente los beneficios que vamos a tener es reducción de trabajo repetitivo, detección temprana de problemas, respuestas rápidas a consultas técnicas, y así. The future of testing is enhancing human capabilities with AI. El futuro del testing está en aumentar las capacidades humanas con inteligencia artificial. Este es el motivo por el cual quería dar esta charla, para sentar una base donde podamos hablar en un lenguaje común y entender por ahí cuáles son las limitaciones y alcance de cada uno de los tipos de modelos, para qué se usan, y también porque si sabemos para qué. Una cosa es ir y usar un modelo sin entender cómo funciona, y otra cosa es pensar en cómo funciona y ver qué usos más le podemos dar. Te abre la cabeza más. Ese era el motivo principal, precisamente, el objetivo de esta charla. Ya me he pasado por 3 minutos, pero no sé si tienen alguna consulta antes, alguna pregunta. Los he bombardeado con información, lo sé, muchos conceptos nuevos. Por ahí, si quieren ver de nuevo el video después, lo pueden hacer. Si me quieren consultar, me pueden contactar. Mauricio, sí. No, nada, te quería decir que fue muy útil porque muchas veces usamos algunas herramientas o las estamos usando. Yo hace 2 años que me empecé a interesar por esto y a experimentar, pero repasar las bases y entender cómo funcionan los modelos es fundamental por lo que vos dijiste, saber qué usar en cada momento y no solo aprender a usar las herramientas que están disponibles, que a veces usamos algunas de un modo incorrecto o sobreutilizando algunas herramientas cuando hay otras que son más adecuadas. Cuando separaste los conceptos de cuándo usar un modelo de entrenamiento o una eh, eh, herramienta o aplicaciones de IA que ya están preparadas para eso, es fundamental. Yo soy de Mercantil Andina, del equipo de QA, y venimos haciendo algunas POCs y experimentando para testing y haciendo último de los últimos avances, pero a mí me viene genial siempre repasar las bases, ¿no? Que la inteligencia artificial no es solo la que estamos viendo ahora, que es la generativa, sino que hay mucho más que eso y que tiene muchos más años de historia que... Por eso me pareció muy interesante la forma en la que lo encaraste, repasar las bases, los conceptos, porque si no los perdemos de foco y solo estamos con lo último que se está mostrando en la actualidad, así que es buenísimo. Solo quería agregar eso. Muchas gracias, Mauricio. Sí, ahí yo, bueno, mi idea también era hacer un repaso de la historia de la evolución de la AI, de la inteligencia artificial, porque como les comentaba recién, comienza esto en 1950 y han habido varias oleadas. ¿Qué es lo que pasaba? Había una oleada de
de innovación tecnológica hasta que se encontraba un límite técnico y ya caían las inversiones y se dejaba de avanzar hasta que en algún momento se superaba eso y había otra oleada de inversiones y desarrollos hasta que nuevamente se estancaba, y así es como que fueron varias oleadas en los 50, 60, en los 80, fines de los 90, y ahora, bueno, que la verdad que estamos con un despliegue gigante como nunca antes visto. Les tiro un par de tips que me parece que son interesantes. Uno, no sé si conocen, existe una aplicación llamada LM Studio, la pueden descargar de forma gratuita. Esta aplicación básicamente lo que permite es descargar modelos de LLM y poder correrlos localmente. Se los muestro rápidamente. No sé si ven mi pantalla. ¿Están viendo la slide o están viendo...? Tu pantalla, ¿eh? Se ve bien. Se ve, se Perfecto. ve. Bien, por ejemplo, este es LM Studio. Yo acá tengo cargado DeepSeek R1, pero si se fijan, Discover, acá tengo todos estos modelos para descargar y probarlos. ¿Cuál es la ventaja de correrlos localmente? Privacidad. Nada de esto va a la nube. Si trabajan con datos sensibles, que muchas veces es un tema crítico con las empresas, muchas empresas por ahí están reacias a utilizar inteligencias artificiales por una cuestión de seguridad. Bueno, uno puede correr modelos de forma local sin exponer ningún dato a la nube. Y miren, acá tenemos un montón están todos los de Gemma, Qwin, tenemos Granite, Llama, que es la de Meta. Y después tenemos acá el último, por ejemplo, tenemos DeepSeek Math, que es un modelo ya orientado a matemática. Tenemos, había uno, DeepSeek Coder, orientado a lo que es los lenguajes de programación. Por ejemplo, este pesa 10 gigas. Uno puede descargarse los modelos, no requiere mucho hardware, sin memoria RAM, eso es cierto. Tal vez demore en darte respuesta, no va a ser tan rápido como es en la nube, pero uno ya puede correrlos de forma local y totalmente privada a los modelos. Así que nada, pueden buscar LM Studio, googlearlo, descargarlo, se instala rápido y pueden descargar ya el modelo que quieran utilizar, y después simplemente lo seleccionan y empiezan a chatear. Pueden chatear y ya usarlo. Y otro tip que le iba a dar, que les quería compartir ya para ir cerrando, es el siguiente. Perfect Prompt Anatomy, la anatomía de un prompt perfecto. Esta anatomía de prompt la crea Ben Hilak, una persona que ha trabajado en OpenAI, ha sido creo que uno de los cofundadores de OpenAI, trabaja en Tesla, si no me equivoco, actualmente. Bueno, una persona con mucha trayectoria y ha creado esto, acá está traducido al español, de cómo sería la anatomía de un prompt perfecto. Y aquí hago una aclaración. No es lo mismo un prompt perfecto para lo que son los modelos generativos que para los modelos razonadores. Esta está orientada para modelo razonador. Es diferente al prompt perfecto para modelos generativos. También lo hizo que hasta el mismo CEO de OpenAI lo reposteó, así que me parece interesante como para tenerlo presente y poder elaborar buenos prompts de calidad para lograr nuestros objetivos. Y eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo acá quedo abierto a consultas, preguntas. No soy un experto, estoy en investigación como todos ustedes. La idea es compartir el conocimiento y bueno, dejo mis contactos por si en cualquier momento quieren charlar sobre estos temas. Son temas que me apasionan, la verdad. Bueno, ahí por el chat van poniendo que muchas gracias, que excelente todo. De todas maneras, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, nos podemos tomar unos minutitos, pueden abrir sus micrófonos o dejarlo por el chat. Todo estuvo súper claro, súper específico. Buenísimo, Diego, estos tips al final me encantaron. Ya ahí me lo estoy descargando. Gracias. Genial, genial. Sí, es como cuando preparaba esta charla
tenía miedo de que sea muy teórica, muy densa, pero la verdad que es necesario porque si no tenemos en claro los fundamentos, no le vamos a Sí, sacar el máximo provecho a las inteligencias artificiales. sí, sí, exacto. Y te saca un poco el temor que mucha gente por ahí puede seguir teniendo. Por las dudas, traten bien a las inteligencias artificiales. Todo lo va a recordar. Amor y gracias no puede faltar. Tal cual. Bueno, cerramos acá entonces. Muchas gracias, Diego. Como dijiste vos, compartir conocimiento y más de estos temas es muy importante, así que todos son bienvenidos a seguir el ejemplo de Diego. Y bueno, muchas gracias a todos por participar, por quedarse hasta el final y que tengan una linda tarde. Muchas Gracias. Igualmente, gracias, gracias. Gracias, Abby. Diego. Gracias, Gracias. chicos. Hasta luego. Gracias, Todos. Diego. Chao, Hasta chao. Gracias, hasta luego.